Buenos días hermanos, buenos días hermanas, bienvenidos a este tiempo de devocional, la comunidad contigo. Estamos reunidos para poder ver la palabra de Dios. Es una alegría compartir con ustedes y quisiera, antes de comenzar con todo, como es de nuestra costumbre, orar al Señor, dejar este tiempo en sus manos. Padre, venimos ante ti, Señor, para rogarte, Señor, por nuestras vidas, para pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que sigas, Señor, derramando de esa misericordia en cada uno de nosotros. Padre, esta mañana especialmente queremos orar por nuestros hermanos y hermanas que están delicados de salud en la iglesia y la comunidad, Padre. Tú conoces sus vidas mejor que nadie. Así que te rogamos, Señor, que tú puedas consolar esas vidas y que también nos utilices a nosotros para poder consolar. Padre, te rogamos por cada uno de ellos y queremos pedirte tu buena mano en sus vidas, Señor. Padre, queremos también aprender esta mañana, queremos escuchar tu palabra y regocijarnos en ella. Queremos que tú nos guíes, Señor, y te rogamos tu auxilio siempre para poder entender. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, hoy es viernes 7 de julio y vamos a continuar con esta serie de devocionales. Y hoy no vamos a ver el asunto del nacimiento espiritual, porque ya lo hemos estado haciendo durante las anteriores 2 semanas. Hoy más bien vamos a razonar, vamos a considerar el asunto del tema del crecimiento espiritual. Sin embargo, antes quisiera recordar algunas verdades especiales, algunas verdades preciosas que ya hemos visto. Así que vamos a recapitular un poco. Vimos anteriormente que Dios envió a su Hijo, el Señor Jesús, para salvarnos por su sacrificio en la cruz. Nos salvó de la enemistad que teníamos con Dios a causa del pecado que habíamos cometido. Y en respuesta nosotros vemos que Dios es tan amoroso y Él ha prometido el perdón completo, el perdón permanente y eterno de nuestros pecados. Dice que cuando Él nos perdona, arroja nuestros pecados hasta el fondo del mar. Y no hay forma de traerlo nuevamente al presente. No hay manera de que Dios los recuerde. Isaías nos dice, yo soy el que borro las rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Además, Él ha prometido que Él iría, ¿cierto?, para preparar un lugar, para que donde Él esté, nosotros también podamos estar con Él, con nuestro Señor. Nuestro Salvador ha prometido hacernos un lugar en el cielo, para que nosotros podamos habitar eternamente en su presencia. El Señor ha prometido que la buena obra que Él ha comenzado, la va a perfeccionar en nuestras vidas. Él ha prometido que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y saben, hermanos, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros revisamos estas verdades, nos damos cuenta que es un tremendo privilegio ser hijos de Dios. Qué maravilloso es haber nacido en la familia de Dios. Y saben, nosotros debemos de conocer que realmente es una bendición que ninguno de nosotros merecemos. Ahora, hermanos, nosotros después de nuestro nacimiento espiritual, debemos tener un crecimiento, una madurez espiritual. Y eso no es fácil. No hay caminos cortos para llegar a la madurez espiritual. El creyente tiene que invertir mucho tiempo y debe ser mucho sacrificio también. Y para llegar a ser un creyente verdadero, lo que Dios quiere, que todos sus hijos sean verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, los versos 5 al 11. Y quisiera que pongamos atención porque vamos a encontrar una lista de elementos que debemos aplicar a nuestras vidas para alcanzar ese crecimiento, esa madurez espiritual, la cual, saben, hermanos, nos va a permitir caminar con más sabiduría y nos hará mejores ejemplos de lo que realmente significa ser un hijo de Dios.
Veamos entonces lo que dice la palabra en la segunda carta de Pedro, versos 5 al 11 del capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y hermanos, como ya hemos visto en los versos 3 y 4, y recordando un poco, Dios ha provisto la salvación, nos ha provisto de esa salvación. Es decir, que Él nos ha dado una vida nueva. Y ahora los creyentes debemos andar en esa novedad de vida, pero también debemos comenzar con nuestro crecimiento. ¿Cómo podemos andar en esta salvación? ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? El verso 5 nos da la respuesta. Ya lo hemos visto. Nos dice que necesitamos andar con toda diligencia, con prontitud. Y saben, hermanos, la tarea no va a ser fácil. No es algo que va a venir simplemente porque ya somos hijos de Dios. Más bien, es algo que nosotros tenemos que hacer con mucha dedicación y devoción. Es algo que nosotros tenemos que proveer, tenemos que suplir a nuestra fe. La fe es el punto de partida para nuestro peregrinaje cristiano. Sin embargo, hermanos, debemos tomar en cuenta que la fe sin obras está muerta. Hermanos, está claro, está evidente que el propósito de Dios al derramar sobre nosotros las bendiciones que Él ha prometido fue primero para que nosotros podamos participar de la naturaleza divina. Y saben, esa ya es suficiente razón para estimularnos, para animarnos a un mayor esfuerzo en la búsqueda de la justicia de Dios. Y ahora que nosotros conocemos y ahora que nosotros hemos experimentado esas excelentes, esas preciosas y maravillosas promesas, nosotros debemos poner toda diligencia. Debemos añadir a nuestra fe. Dice que debemos añadir. ¿Qué vamos a añadir? Una vida de buenas obras, una vida de hacer constantemente el bien. Debemos añadirle virtud. La palabra virtud tiene la idea de excelencia. Excelencia moral. ¿En qué sentido? En el sentido de una vida completamente de integridad, una vida moral, una vida virtuosa, una vida de excelencia en obediencia. La virtud se refiere a todo lo que haces, hermano, en cómo te conduces. Se entiende que todo lo que haces es para la gloria de Dios, que no te conformas con medio agradarle o con medio obedecerle, sino más bien buscas vivir una vida obediente en todo lo que se pueda, una vida virtuosa. Hermanos, debemos rendirnos. Nuestra vida debe ser entregada delante de Dios. Cuando las personas vean, nos miren, deben ver a una persona en quien pueden confiar, que no les hará mal, porque tiene como costumbre hacer más bien el bien. Nuestro Señor dijo en Mateo: vuestra luz alumbre delante de todos los hombres, para que ellos puedan ver las buenas obras, y viendo sus buenas obras, glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hermanos, lo que el mundo debe ver en nosotros es creyentes, hijos de Dios con virtud, es decir, una vida de buenas obras. Y cuando vean virtud en nuestras vidas,
van a levantar sus ojos al cielo y van a glorificar a nuestro Padre. Y eso va a traer satisfacción a nuestras vidas, porque, ¿saben? Para esto hemos sido creados, para honrar, para glorificar, para alabar a Dios. Ahora, dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia, la comunidad, necesitamos líderes de virtud para que puedan guiar, para que puedan trabajar. Personas de virtud que no buscan su propia felicidad, sino más bien que han comprendido que es más bienaventurado dar que recibir. Estos hermanos seguramente van a buscar el bien de todos y no su propio bienestar. Y sobre todo van a buscar hacer lo correcto delante de Dios. Además, es muy importante y de mucha ayuda tener hermanos que demuestren virtud en la estructura de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque en la mente de la mayoría de los creyentes está el pensamiento de que el pastor de la iglesia debe hacer todo el trabajo. Algunos piensan, ¿para eso se les paga o no? Pero aunque este pensamiento parece bueno, no es un pensamiento bíblico. Los pastores, los líderes de la iglesia, están para preparar a los santos para la obra del ministerio. Los pastores no están para hacer el trabajo, sino más bien para enseñar, para edificar, para enseñar a hacer cómo se hace el trabajo. Claro está que esto lo va a hacer no solo con la boca, no solo de palabras, no solamente hablando, sino también lo va a hacer con su ejemplo, trabajando. Pero, ¿saben? El pastor no es responsable de hacer todo el trabajo. No importa cuánta ofrenda le den. Una iglesia donde el pastor hace todo es una iglesia inmadura. Una iglesia que le falta mucho crecimiento espiritual. Y ¿saben? Lo que les estoy diciendo es un principio bíblico que está ejemplificado, que está aclarado en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo capítulo 18, desde los versos 10 al 13, al 23 más bien, y pueden leerlos en su casa, pero yo les voy a recordar un poco. Dios había sacado a los israelitas poderosamente de Egipto. Su líder era Moisés. El pueblo que salió del cautiverio estaba compuesto por miles y miles de hombres, mujeres y niños. Para ese tiempo solamente había un legislador. El único que juzgaba y resolvía los problemas de tantas personas era Moisés. Cierto día, Jetro, su suegro, lo visitó y vio el arduo trabajo de Moisés. Desde el amanecer se hacían largas filas y el pueblo esperaba hablar con Moisés sobre los problemas que habían dentro del campamento y que él les ayudara a dar dirección. Entonces Jetro le dijo a su yerno: hijo, lo que haces no está bien, desfallecerás del todo. Y le dio un consejo: escoge de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo. ¿Oyeron, hermanos, lo que dije? Tenían que buscar varones de virtud. Mi pregunta es, ¿por qué tenían que ser hombres de virtud? Y la respuesta es sencilla. Si eran hombres de virtud, buscarían el bien del pueblo. No intentarían rebajar o subestimar la autoridad de Moisés. No tratarían de sacarle dinero al pueblo. Y tendrían más bien un deseo genuino de resolver los problemas de Israel. Hermanos, en este tiempo, con mucha más razón, necesitamos hermanos y hermanas llenos de virtud dentro de la iglesia. Estoy seguro, por lo que dice la palabra de Dios, que si hay hermanos y hermanas de virtud sirviendo en la iglesia se va a beneficiar, se va a fortalecer, va a crecer espiritualmente, porque estas personas estarán sirviendo a Dios como se le debe servir, por amor y no por ganancia propia. Hermanos, por unos breves segundos piensa, ¿estás aplicando con toda diligencia virtud para crecer en Cristo? ¿Qué estás haciendo, hermano, con tu vida para crecer, para servir a Dios, para ser un hombre y una mujer de virtud? ¿Qué estás haciendo? La iglesia necesita de ti, hermano. Necesita que tú le sirvas a Dios.
Necesita que tú estés trabajando mano a mano, hombro a hombro, con los pastores y los líderes. Hermano, te animo a que tú también seas un hombre y una mujer de virtud, que estés con diligencia, después de saber que Dios ha hecho tantas maravillas en nosotros. Tú estés buscando el crecimiento espiritual para tu vida. Vamos a orar, vamos a dejar a terminar este tiempo orando. Padre, venimos a pedirte, Señor, que nos ayudes en nuestro crecimiento espiritual. Te alabamos, Dios, porque tú has hecho una obra tan grande, Señor, al darnos nueva vida, al darnos un nuevo nacimiento, Señor. Y también te alabamos porque nos has dejado todo para que nosotros podamos crecer. A nuestra fe queremos añadirle virtud, hacer cosas delante de los hombres que te glorifiquen, Señor, que te den honra. Queremos servir en tu iglesia, queremos trabajar para ti, Señor, para que otros crezcan, para que otros sean fuertes, para que otros doblen rodillas delante de ti, Padre. Ayúdanos. Esa es nuestra petición esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días. Hasta la próxima semana. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga.